¿Cómo están, estimados alumnos, estudiantes? Bien, vamos a continuar con el tema de utilidad ordinal y equilibrio de consumidor. Bien, para ello vamos a ver, en las anteriores temas nosotros desarrollábamos lo que son utilidad cardinal, ¿no? En las clases anteriores. Pero ahora vamos a trabajar lo que es utilidad ordinal y equilibrio del consumidor. Para ello, es necesario tener en cuenta qué viene a ser la restricción presupuestaria. Si bien es cierto, nosotros detallábamos en las sesiones anteriores que una restricción presupuestaria viene a ser una limitación. Bien, entonces esa limitación viene a ser tu ingreso, tu salario, o tocas una cierta cantidad de dinero para adquirir un bien o un servicio. Bien, entonces viene a ser como una renta disponible, o sea, lo que tienes capacidad de dinero para comprar una cesta de bienes. Pero en este caso, vamos a considerarle esa cesta de bienes en bien X y bien Y. Entonces también considerado la restricción presupuestaria como recta de balance, ¿no? Indica que todas las combinaciones de X y Y, para los cuales el gasto en la que incurre el consumir es igual a la renta disponible, ¿no? O sea, significa que todo tu gasto que tú has tenido lo vas a destinar o sea, todo tu ingreso que tienes lo vas a destinar para el gasto. O sea, tengo 20 soles y voy a gastar todos los 20 soles, ¿no? Para adquirir un bien y servicio. Y acá tenemos, ¿no? Esta R viene a ser la recta presupuestaria y X viene a ser un bien, ¿no? La cantidad de bienes por su precio. Más este de acá, el Y, viene a ser la cantidad de un bien y por su precio. Entonces, este de acá, X por P de X, precio de X, más Y por el precio de Y, viene a ser el gasto. Tiene que ser exactamente igual a la renta, ¿no? Que es el ingreso. Luego, la restricción presupuestaria está considerado este acá, en X por P de X, que es lo que hemos dicho, y por Y. Luego, podemos despejar, ¿no? Podemos despejar en este caso Y en función de X. Entonces, si yo lo divido a todos entre Y, divides todos entre Y, ¿correcto? Si nosotros dividimos todo entre Y, ¿qué es lo que va a pasar? Este queda, ¿no? Y entre Y 0, no, queda 1, perdón. Y sería X sobre Y, ¿correcto? Y luego viene R sobre I. Si nosotros lo manejamos en sentido, ¿no? Ahora, pero yo quiero que sea solamente en función de I, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es hacer las operaciones, ¿bien? Y si ustedes despejan haciendo todas estas operaciones, va a salir, ¿no? Esa pendiente, ¿no? Esa pendiente que viene a ser el, el X, ¿no? Que viene a ser el P de X sobre Y. Y ahí lógicamente va a estar acompañado lo que es X, ¿no? X por P de X está acá sobre P de Y, ¿no? Entonces, otra forma de desarrollar sería como que yo quiero solamente que se quede Y, entonces todo podría dividir entre P de Y, entre P de Y, ¿no? Entonces quedaría Y, se queda acá, y esto acá va restando a otro lado, es lo que aparece acá, ¿no? P de X entre P de Y, ¿bien? Y entonces este acá vendría a ser la recta presupuestaria. Dice conjunto de posibilidades de consumo y las combinaciones de inasequibles. En este caso, difícil acceder con esta cantidad de tu ingreso, pero si quieres un poco más es difícil, ¿no? Con lo que tengas con tu ingreso. Tienes 20 soles, si la cuenta te sale 21, 22, es difícil acceder acá, ¿no? Estamos hablando de que todo tu ingreso lo gastas, ¿no? Asumiendo de que no hay el tema de que te vas a endeudar, nada por el estilo.
Y acá tenemos algo, retrocediendo, tenemos los consumidores frente a diferentes cambios de precio, ¿no? Por ejemplo, tenemos cambios en la recta de balance debidos a la variación de la renta. Por ejemplo, si aumenta la renta, la recta presupuestaria se desplaza de forma paralela, ¿no? Si aumenta, por ejemplo, de 20 a 24, se va aumentando de forma paralela. ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos al caso anterior, yo pongo a este de acá, R, por ejemplo, 20 entre 6, perdón, números para pasarlo exacto, 20 entre 5, por ejemplo, sale 4. Máxima cantidad de este bien que podría comprar acá es 20 entre 4, 5 la cantidad de bien de X. Y acá, por ejemplo, precio de que sea 20 y precio del otro bien que sea 10, sería máxima cantidad que puede comprar y sería 2, porque 20 entre 10 es 2. Pero si hubiera, por ejemplo, a 30, ese acá se expande de forma proporcional. 30 entre 10 sería 3, ¿no? 30 entre 4 le decía, ¿no? Sale 7.5. Entonces se desplaza de forma paralela. Es lo que estamos viendo. Ahora, si fuera lo contrario, disminuir la renta, disminuye también la recta presupuestaria. Acá tenemos otro. Si en caso que solamente en cambios debido a la variación de precio. En este caso de allá es cuando el precio disminuye. Vamos a suponer que era 20, le decíamos entre 4, ¿no? Salía 5. Pero si la renta sigue siendo igual, por ejemplo, 20, pero ha disminuido el precio. Por ejemplo, ya es 4. 20 entre 4, ¿cuánto es? 5. Acá era 4, disminuye, por ejemplo, a 3, ¿no? 20 entre 3 sale 6 puntos y algo, ¿no? Entonces, este acá está aumentando. Pero caso contrario, si aumentara, si disminuyera el precio, estaba acá lo que es era 20, le decíamos, la recta presupuestaria que cierre, 20, aumenta el precio 5, y acá sería 4, ¿no? 20 entre 5 es 4. Entonces, básicamente es eso. Entonces, se contrae cuando aumenta el precio, se expande cuando disminuye el precio. En este caso es similar, ¿no? Pero ya la que está variando el precio es del precio de Y, pues, ¿no? En este caso era del precio de X, ¿no? ¿Por qué acá? Porque acá está el precio de Y, ¿no? Similar, ¿no? Si disminuye, se expande, y si cuando aumenta, se contrae, en este caso gira la recta presupuestaria, ya le da un giro. Bueno, en las restricciones tenemos cambios del balance. En caso de que sea simultáneo, es decir, que el precio del bien X y del bien Y disminuyen, por ejemplo, se expande. Se parece, se dan cuenta, cuando hubiera aumentado la renta, ¿no? Pareciera, ¿no? Porque es similar. En este caso es que de forma simultánea, tanto el precio de Y y precio de X se expande. ¿Bien? Se expande cuando el precio de los dos bienes empiezan a disminuir, ¿no? Por ejemplo, le decíamos, si era el precio 2, y quizá baja a un sol, vamos a poner, ¿no? Entonces, 20 entre un sol, prácticamente este valor aumenta. Y acá vamos a poner igual, disminuye a 2 soles. Entonces, 20 entre 2 saldría 10, es mayor. Entonces, de la misma proporcionalidad va teniendo el aumento. Acá tenemos caso contrario, ¿no? Cuando aumentan los precios. Cuando aumentan, directamente vas a comprar menos cantidad, porque no se entiende. Y cuando disminuye los precios, aparentemente como que tendrías ganando más cantidad. En cambio acá, a veces suele pasar, ¿no? De que los precios suben, entonces, de todos los bienes se empiezan a subir los precios. Si antes compraba, no sé, 5 kilos de azúcar, ¿no? Arroz 10 kilos, etcétera, ¿no? Pero ahora como los precios empezaron a subir, lógicamente vas a comprar menos cantidad de ambos bienes. Bueno, la utilidad ordinal, como hemos mencionado, ordena las preferencias, ¿no? Las preferencias de los consumidores. Bueno, vamos a ver cómo se comportan los consumidores y cómo podemos representar.
vamos a representar en este caso a través de la curva de indiferencia. La curva de indiferencia, vamos a ver de que esa misma curva de indiferencia, la utilidad es la misma en cada uno de esos puntos. ¿Qué características tiene? Vamos a ver eso ahí, las expresiones matemáticas y la función de utilidad. ¿Cómo se comporta el consumidor? Lógicamente, como hemos mencionado, el consumidor debe elegir la combinación de bienes ser lo más adecuada posible. Se refiere a combinación de bienes, un ejemplo, le decía, puede ser caso de, el caso, esa combinación de bienes puede ser galletas con gaseosas, o en todo caso puede ser pan con mantequilla, o puede ser alimentos y vestidos, puedes combinar, puedes trabajarlo conjuntamente, agrupar bienes, y luego, de cierta forma, combinar de forma óptima posible, ¿no? Con la finalidad de que tengas el mayor grado de satisfacción. ¿Okay? Por ello, el consumidor tiene que, en cuenta todas las alternativas posibles, ordena de cómo, en este caso, forma consistente dichas alternativas. Y luego, prefiere siempre la cantidad mayor de cualquier bien a otro menor, ¿no? Siempre va a ser eso. Y acá nosotros observamos algo, ¿no? En la parte superior, ¿cómo se comportan los consumidores? Los consumidores deben elegir la combinación de bienes, en este caso, el que tiene la mayor situación, lo que ya he mencionado. Entonces, siempre el consumidor, por ejemplo, acá tenemos la curva de indiferencia, ¿no? Y luego en indicaciones el punto D, ¿no? Punto A, punto G, ¿no? Cualquiera de estos puntos es la curva de indiferencia. Esa curva de indiferencia significa que en cualquier punto el consumidor va a obtener el mismo grado de satisfacción. Y entonces, ¿de qué va a depender? De que escoja una de ellas. Va a depender también de su recta presupuestaria. ¿Por dónde cruce? Si la recta presupuestaria justo pasa para acá, entonces ese va a ser el óptimo, el punto A. Pero si la recta presupuestaria pasa la tangente por el punto G, ¿sí? De esta forma, bien, entonces ahí será el punto óptimo, ¿no? Mucho va a depender de la recta presupuestaria. En este caso son simplemente combinaciones, ¿no? Bien, como ya he mencionado que la curva de diferencia reúne todas las combinaciones de X y Y, que proporciona el mismo nivel de grado de satisfacción a una persona, ¿no? Va a tener el mismo grado de satisfacción en cualquiera de esos puntos, el punto G o D, es decir, consumir 40 unidades de X que 10, o consumir 20 y 20 del otro bien, o otra forma 40 y el otro 10, le va a dar el mismo grado de satisfacción. Y como les decía, ¿de qué va a depender en cuál escoja? El punto D o punto A, punto G, cualquiera de ellos, va a depender mucho de la recta presupuestaria, o sea, la cantidad de dinero que puedas destinar para cada uno de estos bienes. Y otra curva de diferencia, este tema quizás también podría ser una pregunta de examen, ¿no? Por ejemplo, la curva de diferencia, mientras que se aleja del origen, ¿tiene más utilidad o menos utilidad? La respuesta es que tiene más utilidad, ¿no? Si fuera verdadero, ¿cuál sería verdadero? Entonces, en cada uno está acá, por ejemplo, utilidad 1, utilidad 2, utilidad 3, entonces en cada nivel va superando su nivel, ¿no? Mientras que se aleja del origen la curva de inferencia, va a tener mayores preferencias, mayores utilidades. ¿Bien? Y todo esto acá tiene un nombre, como menciona ahí, es la mapas de curva de inferencia. Entonces acá, mientras ustedes ven varias curvas, es la mapa de curva de inferencia. Tenemos las curvas de inferencia, no se pueden cortar, ¿no? Y ahí vemos el tema de las preferencias reveladas. ¿Y qué significa las preferencias reveladas? Por ejemplo, si nosotros trazamos esta curva de diferencia aquí, ¿correcto? El color marrón, punto A, punto C. Si yo me ubico en el punto C, en el punto C yo soy inferior al punto B, sé que tengo menos utilidad, ¿correcto? Porque si nosotros vemos acá, ¿quién se aleja más del origen desde el punto de vista acá? La curva que nos está indicando el punto B. Bien, pero si yo me ubico para acá, me voy, y llego al punto A, ¿tendría la misma utilidad que en el punto C? Sí, porque si me voy para acá, tendría. Pero de acá, si mido del C al B, ahí
no hay, pareciera en este caso la B es mayor. Entonces estamos revelando de que hay una preferencia revelada. Significa que las curvas no se deben cortar, ¿no? Debería ser como esta de acá. Acá no vemos que las curvas de diferencia están cortando. Entonces, porque revela de que aparentemente deberían tener la misma utilidad, pero sin embargo observamos no ocurre ese punto C con el punto A, no hay lo mismo. En el punto A sí, pero si yo me voy ubicando para acá, hemos dicho que esta curva roja, podría tener la misma utilidad que la curva marrón, pero sin embargo acá no se observa. Entonces, la idea es que acá lo que te dice es que las curvas sin diferencia, ¿se cortan o no se cortan? No se cortan. Bien, eso es tajante. No se cortan las curvas de diferencia. No vaya a ser que en la evaluación venga y diga, las curvas de diferencia se cortan, ¿verdadero o falso? Falso. O verdadero. ¿Se cortan o no se cortan? No se cortan. No se cortan. Entonces, las curvas de diferencia no se cortan. Si dijera, ¿se cortan las curvas de diferencia? No, no se cortan. Entonces hay que tener en cuenta, las curvas de diferencia no se cortan. ¿Sí? No se cortan. Acá vamos a medir la relación marginal de sustitución. ¿Qué significa la relación marginal de sustitución? Significa que las personas o los consumidores tienen que renunciar una cierta cantidad de bienes, ¿sí? Tienen que renunciar a una cierta cantidad de bienes para adquirir unas unidades adicionales del otro bien. Me explico. Si usted está tomando, por ejemplo, le gusta gaseosas y bizcochos, entonces dice, oye, consumo menos gaseosa, pero para consumir más bizcochos. O yo puedo decir, consumo más de bizcocho, menos de bizcocho, más de gaseosa. ¿No? O más de gaseosa, menos bizcocho. O más de café, menos de... O en todo caso podría diferenciar más de alimentos, menos de vestidos. O más de vestidos, más de alimentos. Ahí lo que estamos viendo es renunciar. Toda persona, teniendo en cuenta que tenemos una cierta cantidad de dinero, entonces, si pongamos, yo digo, cómprame naranjas y manzanas. Lógicamente digo, si tú me compras, ¿no? Por ejemplo, ya con 20 soles ya compras 5 kilos y 6 kilos del otro. Entonces, si tú quieres comprar más del uno, entonces necesariamente tienes que renunciar del otro bien. ¿No? Tienes que renunciar a dejar una cierta cantidad de 1 kilo del otro para comprar medio kilo de la otra cantidad, o 2 kilos, o 1 kilo, no sé. Pero el tema es que renuncias a algo. A eso se llama relación marginal de sustitución. Porque estás sustituyendo un bien por otro bien. Y esos términos de sustitución, ¿se acuerdan que en los temas anteriores vimos el tema de la frontera de posibilidad de producción? Es similar, la frontera de posibilidad de producción. Entonces ahí también hablamos de costo de oportunidad. ¿Sí? Bien. Entonces la relación marginal de sustitución es la variación de y, que es de acá, entre la variación de x. O también la derivada de y, cuando tenemos una ecuación, entre derivada respecto a la derivada de x. Este de acá, derivada de y, te va a determinar la productividad marginal de y. Y derivada de x te va a determinar la productividad marginal del bien x. Bien, eso te va a determinar. Y acá tenemos la función, ¿no? Función de la utilidad en función de x. Y luego tenemos la curva de diferencia. En este caso son bienes perfectamente sustitutos. Tenemos esto. Sustituto significa de que perfecta, estamos hablando de que bien solamente consumes un bien Y o bien X, nada más. No consumes de ambas, ¿no? En caso de bienes complementarios, sí, consumes perfectamente complementarios. Sí o sí vas a consumir de los dos bienes. Sí o sí. Estamos diciendo que son complementarios, ¿no? Son los bienes complementarios vas a consumir de los ambos bienes. Y vamos a ver lo que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio es la maximización de utilidades. En ese caso vamos a ver que la intersección de la curva de diferencia, la restricción presupuestaria, que tiene que ser justo trazando la tangente de la curva de diferencia, que esa tangente coincide con la restricción presupuestaria. Miren, ahí está. El equilibrio consumidor, tenemos
Este acá, el punto D es inalcanzable con la recta presupuestaria que tenemos. Y de acá, lógicamente, el punto C no es el adecuado porque te estaría sobrando el dinero. Y el óptimo, ¿cuál es? El punto E. Entonces, la restricción presupuestaria coincide justamente con ¿quién? Con la tangente de la utilidad que es la utilidad 2. Bien. Entonces, ese justamente es el equilibrio del consumidor. Entonces, en ese equilibrio, ¿qué es lo que debe cuadrar? La utilidad marginal de X debe ser igual a la utilidad marginal de Y. Haciendo recalcando, creo que acá había mencionado algún tema acá. Derivada de Y, se refería a la derivada de Y de este bien entre derivada de X, ¿no? Entonces, estamos hablando de bienes, ¿no? Haciendo alguna corrección. Entonces, creo que haber mencionado productividad, ¿no? Productividad vamos a ver más adelante. Entonces, este acá son las derivadas de Y respecto a la derivada de X. ¿Okay? Entonces, haciendo aclaraciones y teniendo en cuenta acá, esa es la fórmula que para obtener el equilibrio ¿de qué? Del consumidor, que es igual utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Igual, bueno, los signos se van cancelando, negativo, negativo, precio de X sobre precio de Y. ¿Bien? Y vamos a trabajar luego con algunas ecuaciones. ¿Okay? Eso lo trabajamos ya en la clase, ¿bien? A través de las optimizaciones. ¿Bien? Entonces, hasta otra oportunidad y estamos en contacto.